Ahí está, ya la señorita ya nos dijo que está en progreso la grabación. Ok, vamos a, a mirar las escrituras como siempre lo hacemos. Y quiero tocar un tema que ah, yo creo que es uno de los temas que hemos tratado bueno, hemos tratado en nuestras enseñanzas, ¿verdad? De acercarnos más a lo que es correcto, lo que es más acertado. Yo sé que en muchos temas estamos cercas a la verdad, ¿verdad? Y muchos nos hemos conformado con lo que tenemos, pero es bueno repasar estos temas que muchas veces son doctrina, pero no es doctrina establecida ni por Jesús ni por los apóstoles, simplemente se llegó a ser una doctrina entre la iglesia de Cristo o las iglesias de Cristo, pero no solamente entre las iglesias de Cristo, pero en todo el mundo cristiano se han establecido doctrinas, enseñanzas que si no las llevamos, pues se quebranta la comunión. Y yo he llegado a la conclusión que en muchas ocasiones hemos quebrado comunión, la comunión se ha roto eh, y, y hemos estado en error. Okay. Hoy quiero hablar un poco del nombre Iglesia de Cristo. Y nosotros en todos los rótulos casi se encuentra, ¿verdad? Iglesia de Cristo. Y citamos Romanos 16 y versículo 16. Y lo queremos ver primero. ¿Ok? Romanos capítulo 16, 16. Como es una lección sobre el tema del nombre, vamos a estar salpicando otra vez por las escrituras. ¿Ok? No necesitamos un contexto realmente para en este versículo particular. ¿Okay? En su despedida, Pablo a los hermanos de Roma, eh, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Okay. El nombre que usamos nosotros, ¿verdad? Iglesia de Cristo, singular, es lo que queremos tocar esta palabra iglesia primero, pero queremos ver ahorita nomás este título que ponemos nosotros en, la, en rótulos de nuestros edificios. ¿Okay? Y aquí tengo una foto, nomás quiero ponerla aquí, pero está en inglés esta foto. Y en esta foto particular, este edificio tiene como acá abajo ah, ahí está la foto, ¿verdad? Eh, Unos lo ponen, este rótulo o esta placa la ponen en cemento en el fundamento de los edificios. ¿Okay? Este no está en el mero fundamento, pero está ahí incrustado entre el bloque de la congregación esta de la iglesia, este lugar, ¿verdad? Y dice ahí Church of Christ, traducido al español Iglesia de Cristo, established en Jerusalén AD 33. ¿Okay? Y unos hermanos que unos hermanos que no fueron muy populares en las iglesias de Cristo, decían, ¿verdad? Que ese rótulo no está, que la gente va a pensar que estamos locos, ¿verdad? Porque obviamente ese edificio no fue hecho en AD 33, ¿verdad? Pero el punto que quería el hermano pasar es de que Iglesia de Cristo, estamos hablando de la iglesia universal, cuando a veces estamos hablando de iglesia local. ¿Okay? Pero el rótulo, este nombre, la pregunta que queremos hacer, ¿cómo llegó a ser el nombre de la iglesia, las iglesias de Cristo y por qué ese nombre? ¿Okay? La frase iglesia de Cristo en su estado singular no está
en las traducciones españolas ni en las traducciones ingleses. Simplemente iglesias, pluro, iglesias de Cristo, pero en su estado singular no está. Pero en el griego, la palabra sí es singular. Romanos 16:16 en el griego, en nuestra traducción dice, las iglesias de Cristo os saludan, cuando en el original nomás es la iglesia de Cristo os saludan. Y es una frase de posesión, es lo que queremos primeramente entender. Y esta palabra, eclesía o iglesia, se encuentra en plural aquí en Gálatas 1:2 y en Apocalipsis 1:4, donde se escribe a las 7 iglesias. Obviamente el contexto nos va a decir si está hablando de una iglesia local o de varias iglesias locales. Okay, pero en el primer siglo, hermanos, no era doctrina, simplemente era una frase. Okay, y las predicadores de las iglesias de Cristo en Estados Unidos han debatido a otras iglesias porque no tienen el nombre correcto de, de donde se reúnen o de la iglesia, que tiene que ser iglesia de Cristo. Es el rótulo que debe estar frente de la congregación, pero en el primer siglo no era doctrina, simplemente nos está diciendo de quién es la iglesia. ¿Okay? La iglesia es de Cristo. ¿Okay? Y la palabra en el griego es una palabra compleja, que se compone de varios, o sea, tal como la palabra familia o la palabra equipo, es singular con varios miembros. ¿Okay? Una familia puede tener hasta 20 miembros, ¿verdad? Y un equipo también. Es un solo equipo del Salvador, equipo nacional es un solo equipo, pero hay quizás unos 18 o 19 miembros, ¿ok? La palabra eclesia así es un solo cuerpo compuesto de muchos miembros y Cristo es cabeza solo del cuerpo, ¿ok? Y al mismo tiempo es rey, pero no exclusivamente de la iglesia, sino es rey de todo, ¿ok? Y por eso en la escritura nunca vamos a encontrar una falla del Espíritu Santo. Siempre somos trasladados al reino, pero somos añadidos a la iglesia, ¿ok? Y quiero presentarles un estudio, no tanto sistemático, pero más comprensivo y un poquito más amplio sobre esta palabra iglesia, ¿ok? La palabra iglesia en el griego es eclesia, ¿ok? En inglés es church, como vimos en el rótulo, ¿ok? Y la palabra en inglés viene originalmente de una palabra griega, kirk, y acá en los Estados Unidos o en Inglaterra y luego después en los Estados Unidos, esta palabra alemana, kirk, los que hablan en inglés empezaron a usar la palabra church, que casi suena igual, pero en español la palabra iglesia suena mucho como la palabra griega eclesía. Así es que nosotros que habla español estamos más cercas, como quien dice, a su pronunciación que otros idiomas. Ahora, quiero que noten conmigo algo muy interesante. La palabra iglesia o eclesía se encuentra solamente 2 veces en 2 versículos, 3 veces en 2 versículos en los evangelios. ¿Okay? Vamos a ir a esos 2 versículos. Primero está en Mateo capítulo 16 y versículo 18. ¿Okay? Y vamos a ver algo muy interesante. A mí se me hizo interesante, pero yo creo que son cositas que debemos de notar y no olvidar estas cosas raras que para nosotros son raras, pero para nuestro Señor y los que estaban oyendo no eran nada raras, eran palabras muy cercanas a ellos, ¿ok? Pero se encuentra esta palabra eclesía en Mateo 16:18, donde el Señor le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿ok? Y en el otro pasaje, en Mateo capítulo 18 y versículo 16
y 17. Cuando un hermano peca contra ti, ¿verdad? Vas a ir y vas a reprenderlo. Si te oyere los ganados, si no te quiere oír, entonces vas a llevar a 2 o 3 testigos. Y luego el versículo 17 dice, si no les oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Okay? Y ambos textos se usa en su sentido singular. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y aquí se lo vas a presentar el caso a los hermanos de la iglesia. Y si no hubiera la iglesia, aunque lo vas a disciplinar. ¿Okay? Y estos son los únicos 2 lugares en los evangelios. Y solamente Jesús es el que se registra que usa la palabra eclesía. Solamente él, traducida de seguro del hebreo al griego, pero solamente se encuentra en estos 2 versículos. Y lo interesante es de que la palabra que es eclesía se encuentra 113 veces en el resto del Nuevo Testamento, o sea, de los Hechos hasta el libro de Apocalipsis. Pero en los evangelios nomás se encuentra en estos 2 pasajes. Y no encontramos a ningún discípulo, ningún apóstol preguntándole o mencionándole al Señor algo de la iglesia. ¿Ok? Y quiero que tomen un receso en sus mentes para que mediten, porque para mí eso es muy raro. Que ningún discípulo le preguntó sobre la iglesia o le mencionó al Señor de la iglesia, de algo que estaba pasando, algo de la iglesia en el futuro, porque así es como lo miramos, ¿ok? Solamente Jesús, ¿ok? Aquí en versículo 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, ¿ok? El Señor habló de la iglesia, en este caso una iglesia local. Habló de la iglesia como gente ya en existencia, un grupo ya juntándose, ¿ok? Y yo creo que se refiere a la sinagoga, o sea, los que se reunían en la sinagoga o en las sinagogas, pero no está hablando el Señor no menciona a la iglesia como algo en el futuro, ¿ok? Yo creo que por impulsivos y el en desenfreno de nuestros sentimientos, aventamos la existencia de la iglesia a Pentecostés, que la aventamos hasta unos meses más enfrente a Pentecostés, casi podemos decir un año uh, a Pentecostés, cuando el Espíritu Santo cayó sobre los apóstoles y se bautizaron las 3,000 personas, y decimos, ahí es donde empezó a existir la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo. Y un dicho muy popular, uh, creo que lo voy a oír el domingo que viene, lo voy a oír varias veces, pero un hermano que está aquí cerca está hablando de la iglesia y cómo se establece autoridad, pero en otras ocasiones creo que mencionó la existencia de la iglesia, unas de perdida en un solo sermón, como 3 o 4 veces, ¿okay? Que la iglesia todavía no existía, no existió hasta el año 33 después de Cristo, allá en Pentecostés. ¿Okay? Y lo interesante es de que cuando el Señor hablaba de la iglesia y los apóstoles, cuando ellos hablaron de la iglesia, ellos hablaban de la iglesia no como una institución, sino como gente. ¿Ok? Por ejemplo, en Hechos 20 y 28, Hechos 20 y 28, la exhortación a los ancianos, siempre decimos los ancianos de Éfeso, pero posiblemente fue en Éfeso que se juntaron los ancianos. Desde Mileto hasta Éfeso, todos los ancianos, varios ancianos de varias congregaciones se reunieron allí en Éfeso y les exhortó y les habló de todo el trabajo que él había hecho, y él empieza a concluir en el versículo 28 que ellos van a tener que velar por ellos mismos, cuidarse ellos mismos, porque va a haber
una separación, va a haber una apostasía. Y dice en versículo 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Okay. Ahora aquí, hablando del rebaño, un solo rebaño. Okay. Dice, por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Okay. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Okay. Apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó, o la compró, o la ganó por su propia sangre. Ahora, la pregunta es, ¿qué fue lo que compró? Pues ahí nos dice que compró la iglesia, ¿ok? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó, ¿ok? Yo no creo que el Señor murió por un cajón vacío y después de Pentecostés empezaron a llenar ese cajón o una institución, ¿ok? La palabra eclesía siempre es gente llamada. Y es lo que significa la palabra eclesía. En una predicación se mencionó eso, ¿verdad? Que la palabra esta significa gente llamada, ¿ok? No es una organización, no es algo, ¿ok? Es gente, ¿ok? Y estos son los llamados del Señor. Ahora, la etimología, o sea, la definición original, y no debemos de olvidar esto, esa gente. Ahora, busqué esta palabra, la etimología, o sea, la definición original de la palabra church en inglés, church, es la palabra kirk, como les dije, una palabra alemana. Y la primera definición que le ponen allí, un lugar de reunión, un lugar de reunión. ¿Okay? Y así el cristianismo tiende a mirar esta palabra iglesia, un lugar de reunión. Pero la palabra eclesía nunca se refería a un lugar de reunión. Sinagoga sí es un lugar de reunión. Templo era un lugar de reunión, pero eclesía o iglesia no es un lugar de reunión. Hace creo que 2 o 3 meses, el edificio de la Iglesia de Cristo en Hotville, que está como a quizás unos 40 kilómetros de Mexicali, se quemó. Y fue muy natural que alguien pusiera ahí en Facebook, la iglesia de Hotville se quemó. Y todos entendieron, ¿verdad? Que era el edificio. ¿Ok? Era el edificio que se quemó, no la gente, no los llamados, el edificio. ¿Ok? Otro dicho muy popular, es cuando dice un hermano, una hermana, cuando entré a la iglesia, me sentí así, o me sentí así, o me sentí así. ¿Ok? Y no estaba hablando de entrar entre los hermanos, sino que entrar en el edificio donde estaban los hermanos. ¿Ok? Y es todo un lenguaje, así hablamos. ¿Ok? Y la cosa está que no entramos a la iglesia, entramos al lugar de reunión. ¿Ok? Y somos añadidos a la iglesia, pero no entramos a la iglesia, somos añadidos a la iglesia, ¿okay? A la asamblea o a los llamados. ¿Okay? Ahora, les mencioné, ¿verdad? Que la palabra eclesía o iglesia se encuentra en solamente 2 versículos en los evangelios. ¿Okay? Y ciento y tantas veces en el resto del Nuevo Testamento, de Hechos, Apocalipsis. ¿Okay? Pero el problema, hermanos, el problema que tenían los discípulos, los israelitas en el tiempo de Jesús, no era la iglesia, era el reino. Y por eso la palabra reino se encuentra 118 veces en los evangelios y como unas 34 veces en el resto de Hechos hasta el Apocalipsis. O sea, tenemos como así, pues, iglesia 2 veces aquí y luego 117 veces en el resto del Nuevo Testamento. Y reino
muchas veces en los evangelios y 34 o 35 veces de Hechos al libro de Apocalipsis. ¿Okay? Y por un solo versículo o dos versículos, aventamos la existencia de ambos, del reino y la iglesia, la existencia la aventamos al día de Pentecostés. Vamos a leer Mateo 16 y versículo 18-19, porque estos son los dos versículos que se usan como paralelo para decir que el reino y la iglesia son la misma cosa. Y si la iglesia no existió hasta Pentecostés, pues tampoco el reino no existió hasta el día de Pentecostés. ¿Okay? Y ese error se sigue haciendo. Estoy seguro que el domingo que viene este hermano lo va a mencionar, que ni el reino ni la iglesia existieron hasta el día de Pentecostés, que porque esa es la doctrina de las iglesias de Cristo. Yo no creo que es la doctrina de Dios. ¿Okay? Y aquí en Mateo 18 y versículo, perdón, 16 y 18, 19, cuando le dijo el Señor a Pedro, ¿verdad? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, versículo 17, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y juntando versículos 18 y 19, llegamos a la conclusión que el reino y la iglesia vienen siendo la misma cosa. Ese fue y es una falla de grandes proporciones. ¿Okay? Y yo no miro la luz. Yo no miro que un día vamos a todos a despertar y vamos a decir, ok, la iglesia no y el reino no son la misma cosa. ¿Okay? Son diferentes. ¿Okay? Y no creo que vamos a llegar a mirar a las iglesias de Cristo y decir, ok, la iglesia ni el reino empezaron en Pentecostés. Simplemente no tengo esperanzas de que voy a mirar eso. ¿Okay? Pero yo estoy convencido que el reino jamás dejó de existir. Que no hubo un tiempo cuando el reino de Dios empezó a existir. Y la iglesia ya existía. ¿Okay? Es cuestión de mirar las escrituras con más cuidado y no abrazarnos ni ser atrabancados, pero despacito, minando la escritura, examinando los mismos pasajes que siempre hemos oído y darles su contexto apropiado, no solamente el contexto inmediato, pero en su relación con toda la escritura. Jesús nació rey. Su reinado en el reino de Dios sí tuvo principio, su reinado. No el reino, pero el tiempo que él iba a reinar, sí tuvo su principio. ¿Okay? Pero cuando Jesús nació, él nació rey. En Mateo capítulo 2, cuando llegaron los magos, o sea, los astrólogos, pero les llaman magos, personas que estudiaban las estaciones del cielo y cosas así. Vinieron al rey Herodes en Jerusalén y le preguntaron, diciendo en versículo 2, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? La idea de reino tiene su base en los reinados de Israel y de Judá. Hay casos que leemos allá en el Antiguo Testamento cuando el rey moría en batalla o por una enfermedad moría y el heredero tenía meses, un año, 2 años, uno tenía 8 años y empezaban a reinar cuando después de la muerte del rey, de su padre. ¿Okay? Y en un caso creo que tendría quizás meses cuando mataron al rey y creo que una mujer tomó el reino,
pero al niño que había nacido lo escondió. Una de las siervas escondió a ese niño, pero ese niño era el rey, de 6 meses, pero era el rey. Y va a estar bajo tutores, ¿verdad? Hasta que no llegue a una edad donde ya puede, ¿verdad?, tomar rienda de su reino. Pero la idea de reino tiene su base en los reinados de Israel y de Judá. ¿Okay? Ahora, el trono de David nunca dejó de existir. Desde que se sentó David hasta la muerte de Sedequías, estaban los reyes reinando, unos 20, otros 30, otros 40 años, pero ese era el tiempo de sus reinados. Y cuando muere Sedequías, el trono de David no dejó de existir, simplemente estaba vacío y duró vacío durante los 70 años que estuvieron en cautiverio. Cuando regresaron y permaneció vacío el trono de David hasta que no se sentó el Señor sobre el trono de David. Eso lo confirmó Pedro ahí en Hechos capítulo 2, que está sentado a la diestra en el cielo. ¿Okay? Y cuando le preguntó Pilato en Juan 18:37, le preguntó porque lo estaba oyendo, ¿verdad? Y estaba oyendo lo que la gente decía de él. Y le dijo, entonces tú eres rey, ¿verdad? Y Jesús no niega que es rey. ¿Okay? Pero su respuesta nos da a entender que el Señor sí era rey, pero no era un rey de este mundo. Era un rey diferente a los reyes, era un rey humilde. Así como Zacarías había profetizado, ¿verdad? Que nuestro rey va a ser un rey humilde que va a entrar sentado sobre el asna, un pollino hijo de asna. ¿Ok? Y aquí en Juan capítulo 18 y versículo 37, le dijo entonces Pilato, entonces, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Yo soy el rey. Yo soy el rey. Y si alguien quiere recibir la verdad, me va a oír a mí, porque yo soy el rey. El rey es el que tiene la verdad. Jesús nació rey, vivió rey y murió rey. Dice el capítulo 19 y versículo 19. Escribió entonces Pilato, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Los judíos no lo creían, pero ese era su título, porque es lo que él era, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Ahora, la frase, el reino no existió hasta Pentecostés, es una doctrina incorrecta, por no decir falsa, pero es incorrecta. En Pentecostés se declaró como sentado en el trono de David. ¿Okay? En Hebreos capítulo 1 y versículo 1 y 2 nos dice que él no se podía sentar hasta que no se llevó a cabo la purificación de nuestros pecados. ¿Okay? Y es interesante y me gustaría dejárselos de tarea. ¿Okay? ¿A quién se refiere cuando dice que efectuó la purificación de nuestros pecados? Ahí en Hebreos capítulo 1 y versículo 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, ¿okay?, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, ¿okay?, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Era rey, pero él no se iba a sentar, o sea, tenía una obra que terminar, pero era rey hasta que efectuó la purificación, y dice aquí, de nuestros pecados. ¿Okay? ¿Pecados de quién? Pues de los llamados. Y vamos a tocar ese punto un poquito
más, si Dios quiere, la semana en dos martes. Ok, ahora, cuando estamos hablando de iglesia, eclesía, estamos hablando de seres humanos. No estamos hablando de edificios ni nada de eso, ni de instituciones. Estamos hablando de seres humanos vivos y muertos. Ok. Los discípulos entendían perfectamente la palabra iglesia, eclesía. El Señor hablaba de los creyentes. En Mateo 16, 18, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Okay. Está hablando de los creyentes del pacto de Abraham. ¿Y cómo sabes eso? ¿Cómo estás seguro? Pues tenemos un texto aquí en Hebreos capítulo 9, 14 y 15. Okay. Y usa la palabra esa, eclesía. Hebreos 9, 14 y 15. O la palabra caleo, okay, que vienen siendo los llamados. Okay. Dice aquí, comparando las dos sangres de animales con la sangre del Señor, dice ahí en Hebreos 9, 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. No hay una cosa tan hermosa, hermano, que trae tanta paz que tener descanso en la conciencia. Hay muchas cosas que hemos hecho, nos arrepentimos, nos acordamos y nos da vergüenza todavía, pero qué bonito y qué agradable es saber que el Señor se va a encargar de eso, que se encargó de eso y purifica nuestras conciencias. El pecado no es algo en el cuerpo, ¿ok? No es como una cortada ni una cicatriz en el cuerpo, es algo acá arriba. ¿Ok? Ahorita estamos viviendo en un mundo bien acomplejado, neurótico, todo porque no quieren entregarse a este Jehová de los ejércitos. ¿Ok? Pero aquí nos dice en versículo 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Okay. El primer pacto, okay, es el pacto que Dios hizo con los descendientes de Abraham. Los llamados, dice, eclesía, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Así es que eh, los que vivieron bajo lo que nosotros conocemos el Antiguo Testamento, ellos eran los llamados. ¿Okay? De entre todos los israelitas, no todos, pero los que respondieron al llamado de Dios, a esos está hablando, se refiere a esos. Y antes de Israel estamos hablando de otros que fueron llamados y respondieron al llamado de Dios, los llamados o la congregación de Israel y todos los que murieron en la fe de Abraham. En Hebreos 11 y versículo 8, dice, por la fe Abraham siendo llamado, que Dios lo llamó, obedeció. Muchos son llamados, pero pocos son escogidos. ¿Por qué? Porque no todos van a responder al llamamiento, el llamamiento santo. ¿Okay? Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Por qué? Porque tuvo la fe. ¿Okay? Los llamados, la congregación de Israel y todos los que murieron. ¿Okay? En Lucas capítulo 5 y versículo 32, Lucas 5:32, usa la palabra aquí otra vez, caleo, de donde viene la palabra eclesía. 5:32 dice, versículo 31, respondiendo Jesús, porque estaba el Señor comiendo y bebiendo con pecadores. Okay, eso no está bien. Okay. Y Jesús dijo, respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos.
que ustedes están sanos, ustedes no me necesitan. Así piensan ellos, ¿okay? Pero ellos son los que lo necesitan más. ¿Okay? La persona que se cree que está bien, que está sano, que, que ya tiene su mochila completamente lista para entrar al reino. Yo ayuno 2 veces a la semana, yo hago esto y aquello. Ese no, Jesús, tú no necesitas, obviamente no me necesitas. ¿Okay? Yo vine a llamar a los, a los enfermos. Dice, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Bienaventurado el que entiende que está enfermo y no tiene dinero para comprar medicina. Que ese es el que va a pedir misericordia. Bendecidos, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos van a recibir misericordia. Okay. Dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Okay. No vine a llamar a los justos, sino a pecadores. ¿Y nadie vino? Pues sí, muchos vinieron. Los apóstoles oyeron el llamado y le siguieron. Y luego vinieron multitudes que oyeron el llamado del Señor y vinieron a él y le siguieron. En Hechos 2:39, terminando la exhortación a los que están allí, les dice que el Señor no solamente a Israel, pero a otros, ¿okay? Como nosotros. Cuando lo dijo Pedro, no sé si entendía, pero dice el versículo 38, 2:38, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Él está hablando a una multitud ahí en Jerusalén, el día de Pentecostés. Y dice en versículo 39, porque para vosotros, o sea, al pueblo de Israel, a los que el Señor llamó, el pueblo de Israel, es la promesa. Y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. En Efesios 2 habla de los que están cercas y los que están lejos, y hace una aclaración muy fácil para entender que los que están cerca será el pueblo de Israel y los que estaban lejos serán los gentiles. ¿Okay? Y para los que están lejos, dice, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, caleo. De ahí viene la palabra iglesia. ¿A quién, a quién está llamando? ¿Quién los llamó a ellos? ¿A quién los va a llamar? Y en Hechos 2 y versículo 5 nos dice que esta es la gente que oyó el evangelio del Cristo resucitado por primera vez, que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Okay? Y dice ahí, en versículo 9, partos, medos, elamitas, a los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y Asia, ¿okay? Etcétera. ¿Okay? ¿Quién los llamó allí? ¿Quién los llamó a Jerusalén? El Señor. Jehová el Señor los llamó. Y de ese grupo nos dice que en el versículo 41, 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. No todos recibieron la palabra, pero unos sí recibieron la palabra, oyeron el llamado. ¿Okay? Los llamó Dios a Jerusalén y allí en Jerusalén el apóstol Pedro les predica el evangelio y a través del evangelio los está llamando que se arrepientan, dejen esta generación y se entregan a este que fue crucificado, allí, cerca de allí, fue crucificado. Es el que los ha llamado. ¿Okay? Dice, así que los que, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000
personas. Así es que sí hubo aparte de los apóstoles, hubo otros que oyeron el llamado de Jesús porque vino a llamar a los pecadores y vinieron a él y le siguieron. ¿Okay? Los apóstoles y las multitudes. ¿Okay? Y ahora que murió, y dijeron, pues ni modo. Nosotros pensábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Y resulta que sí vino a redimir a Israel, pero ellos pensaban que pues murió y se acabó todo, pero ahí no se acabó la historia, porque 3 días después resucitó de los muertos. Y el apóstol le dijo a sus apóstoles, vayan a todo el mundo, prediquen el evangelio, van a seguir llamando. ¿Ok? Así es que el que llamó a toda esta multitud era Jehová, y del grupo que obedecieron llegó a ser la eclesía. ¿Okay? Y nos dice en versículo 47 que se encontraban alabando y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Se los añadía. ¿Okay? Como el pastor que llamó a sus ovejas, las llamó por nombre, dio su vida por ellas. Y en Juan 10:16 añade, y tengo otras todavía que tengo que llamar, y también ellas van a venir. ¿Ok? Pero de ahí viene esta palabra, la palabra eclesía, los llamados. Y yo creo que sería un buen ejercicio para nosotros que cada vez que miramos la palabra iglesia, que, que digamos, y los llamados, y los llamados. Y cada vez que vamos a hablar de la iglesia, los llamados, porque esa es la traducción, los llamados. Esa es la traducción la definición de esa palabra eclesía. Eclesía es la pronunciación, pero más importante viene siendo qué significa. Okay. Los llamados. Hasta aquí voy a llegar, hermanos, porque tengo la parte 2 que también va a consistir en mirar otras escrituras, bastantes escrituras, y son bastantes, pero hasta ahí me voy a detener. Así es que si hay preguntas o comentarios, uh, aquí estamos para contestarlas, a ver si necesito ayuda, que me ayuden. Okay. Muchas gracias, hermano. Buena enseñanza. Así es que creo que hay varias cosas que estamos recordando y otras que estamos aprendiendo. Gracias por esa enseñanza. Vamos a darle gracias a nuestro Dios también por esta bendición en este momento, pero también vamos a pedirle, si es su voluntad, el día jueves volver a vernos por este medio, y sin olvidar a nuestros hermanos enfermos. Nuestra hermana Mari, sabemos que está recuperándose,